Bienvenidos nuevamente a este episodio, un súper episodio. Nos vinimos hasta Santa Cruz de la Sierra para entrevistar a este joven que está a mi lado, que de hecho ya lo conozco ya hace un buen tiempo. Bienvenido. Bastante, gracias, Bienvenido, mi Huguito. querido Diego. Por favor, gracias a vos por la invitación. No, para mí pues, un placer. Para mí es un gusto. Bienvenido de vuelta también, ¿no? Sí. Porque, bueno, morando en Brasil. Oye, este capítulo creo que lo habíamos planeado ya el año pasado, Para ¿no? noviembre, Sí, sí. para noviembre, pero por cuestiones de política. Hubo paro, sí. Un oye. paro aquí que realmente paralizó paralizó Bolivia, ¿no? Sí, el país, sin duda. Paralizó el país y yo no me arriesgué a venir en esas condiciones porque no sabía si podía retornar. Sabia decisión. Fueron 10 días. Sí, exactamente, fueron 10 días que en ese tiempo no se sabía, inclusive si iba a ser era indefinido el Era Congreso, ¿no? indefinido, sí. Entonces podrían haber sido 21 de nuevo, pero no. Fueron 10. Sí. ¿Qué tal, Hugo? Oye, contame un poco de vos, brother. Cuéntale a la gente quién es Hugo Virués. Buenísimo, hermano. Bueno, primero que nada, agradecerte por la invitación y un saludo a todas las personas que nos ven y también a las personas que nos escuchan alrededor del globo. Ajá, exactamente. Bueno, voy a hacer un resumen un poco breve, ¿no? En realidad ahora yo soy life coach, lo uso como una etiqueta porque es lo que hago en mis redes sociales. Uh-huh. Y es por lo que la mayoría de las personas me conoce hoy por hoy, ¿no? En realidad yo de profesión soy ingeniero aeronáutico. De hecho, nosotros fuimos Claro, a la premilitar, que es como un es servicio una de las militar. historias que vamos Sí. a contar ahí. Que era en el Colmilaf, ¿no? En el Colegio Militar de Aviación. Y bueno, creo que ya estaba yo un poco orientado porque siempre me gustaron los aviones, ¿no? En realidad quería ser piloto, pero por cosas de la vida y sabiamente, porque la verdad es que mi vista no era suficientemente buena, Ya. terminé estudiando ingeniería, ¿no? Aparte porque quería algo exótico. Tal vez eso no es lo más sabio que he hecho, Ajá. pero sin duda que me dio herramientas de estudiar esa carrera. Y de hecho, gracias a eso tuve la oportunidad de vivir en lugares como Costa Rica, hermoso. Sí, muy lindo. Fantástico Costa Rica, y viví en México también. Y me parece que fue en México donde estaba yo trabajando con una pila de papeles certificando una aeronave y dije, no, yo prefiero trabajar con gente. Tenía algunas habilidades comunicacionales, considero que siempre las tuve. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí yo ya tenía una especialidad en educación superior tecnológica y volví a Santa Cruz, viví en Cochabamba en ese entonces y eso a raíz de eso fui a vivir a Costa Rica y hasta a México. Volví a Cochabamba, volví a Santa Cruz, abrí un par de emprendimientos, quebramos en ambos con mis socios, entonces, bueno, decidí a raíz de eso buscar otros horizontes, ¿no? Y ya empecé a escribir un libro, recuerdo, y una gran amiga, Claudia, que me está ayudando en la parte de la edición, me hizo una pregunta si... no sé por qué, creo que me estoy adelantando en realidad, ¿no? Era una introducción, ya desarrollé. Okay, sí. Pero bueno, eso por un lado. Vamos a hablar al respecto. Al final terminé siendo coach, seguramente lo vamos a tocar un poco más adelante. Claro, ¿no? Y haces charlas, Sí, por supuesto. Ahora soy consultor, soy capacitador, trabajo en una empresa también full time, pero fuera de esa empresa también trabajo como coach, hago interpersonal, uno a uno. Hago talleres también que tienen que ver con liderazgo, con comunicación, experiencia del cliente, liderazgo personal, desarrollo personal. Mi especialidad en realidad es desarrollo personal. Yo tengo una máxima justamente. Uh-huh. Conversaba hace poco con un amigo que es psicólogo clínico, que es no siempre se puede estar bien, pero siempre se puede estar mejor. Sí, esa es una de tus frases. Es una de mis frases, está en el reverso. Que siempre te escucho ahí en los... No sé En Instagram, en mis Instagram, historias, siempre la digo en mis historias. Exactamente. Cuando saludo. Y esa fue la introducción que nos hizo Hugo, ¿no? Pero Perdón. Él tocó una parte ahí dentro de la historia que estaba contando de quién es Hugo, cómo empezó todo esto. Yo a Hugo lo conocí, más o menos estábamos calculando unos 17 años, más o menos. Aprox, sí. En la época de la premilitar y bueno... totalmente diferente a lo que es hoy, ¿no? Es una persona, que tiene mucho conocimiento y que lo comparte. Por si acaso, ¿tiene su Instagram también? ¿Cómo está tu Instagram? hugovirués.coach. Entonces tiene mucha información que ayuda a muchas personas y eso es lo importante, ¿no? Eso es lo que quiero transmitir a través de él, ¿no? Para ustedes también, ese conocimiento.
Y lo conocí a Hugo de otra forma. Y la última impresión que yo tuve de él era de cuando éramos jóvenes, de unos 18 años, ahora sí, más o menos 17, 18 sí, fue en años. ese intervalo. Entonces, cuando yo lo encontré por casualidad en Instagram a través de otra persona, dije, wow, ese es Hugo. Wow, qué diferente. Dije. No. Sí, ya yo en ese tiempo ya veía, ¿no? Que él tenía algunas actitudes así, principalmente sociales, de intercomunicación, de interpersonales. Yo pienso que porque entablaba con todos, digamos, iba a un lado, conversaba con el otro y con el capitán y con el otro lado. Entonces tenía muchas aptitudes que yo veía, pucha, esta persona parece líder. Y bueno, está aquí, pues, ¿no? No me he equivocado. Gracias, hermano. Gracias por esos comentarios. Bueno, sí, en realidad probablemente uno siempre tiene esa carga, por supuesto, ¿no? Hay una carga genética que es inmutable en nosotros, si bien el cerebro es plástico toda la vida y hay hábitos que adquirís. Y el liderazgo, de hecho, es un hábito. Es como una herramienta, es una habilidad que la podés aprender y, por supuesto, la tenés que entrenar para mantenerla, ¿no? Porque en neuroplasticidad hay un principio que se llama use it or lose it. No, lo usas o lo perdés. Entonces, eso quiere decir que estas habilidades que vos vas desarrollando, pues las tenés que mantener vivas a través de la utilización. No, bueno, te podría decir que me considero líder en mi vida, ¿no? Porque si no sos líder en tu vida, ¿cómo podría hacerlo en tu entorno? De ahí, fuera de eso, no lo sé. De repente, como decís vos, mi enfoque tiene que ver con ayudar a la gente a estar mejor, ¿no? Porque, insisto, no siempre se puede estar bien, pero siempre se puede estar mejor, hermano. Siempre, no hay manera en la que vos no puedas estar mejor, siempre puedes estar mejor. Puedes estar menos mal, si querés, pero eso es estar mejor de alguna forma. Entonces, volviendo a esa historia que contabas, ¿no? Ese contexto de la premilitar. Mira, yo recuerdo que vos desapareciste de un fin de semana a otro. Y dije, ¿qué habrá pasado contigo? Porque estábamos en la misma escuadra, incluso. Sí. Entonces yo los conocía a todos los chicos, que eran 9 personas en escuadra, ¿no? ¿Qué habrá pasado con Diego? ¿No? ¿Dónde se habrá ido? ¿Estará bien? Porque recuerdo que tu padre era militar también. Claro, sí. Entonces, bueno, es retirado, ¿no? Militar retirado, perfecto. Ya es jubilado, sería. Jubilado, pero en ese entonces... reserva. Reserva. Y le ejercía en ese entonces, ¿no es cierto? Claro, sí. Entonces, nosotros siempre pensábamos que eso te daba, pues, alguna facilidad, ¿no? No, y de hecho, mira, es una cosa que yo siempre digo y a veces la gente no me crea, pero yo nunca, digamos, usaba... Hiciste uso de esa influencia. No, sí, esa influencia porque ni siquiera decía quién ¿verdad? era. Eso sí lo recuerdo. No decía, mi papá es tal, no, sí, jamás. Era bastante reservado. Era, incluso, era súper desaliñado, me imagino, ¿no? Me acuerdo que... alguna vez me dijo, mira tus botas sucias, me dijo un teniente. ¿Cómo pues? Un hijo de comandante va a estar con ese tipo de... Y yo pues, bueno, no sé, siempre he sido así. Y bueno, no es que siempre he sido así, ¿no? Sino que en ese tiempo era otra persona. Claro. Así como te conocí a vos. Sin duda. ¿Y en qué momento das ese salto? O sea, de convertirte en lo que yo pienso que ya tenías una base, según lo que yo me imagino y me acuerdo, a hoy. ¿Cómo va ese proceso de cambio? Sí. Pucha, feo ese nombre, pero ese proceso. Lo fregaron para todo, ¿no? Como el bigotito ese también ya nadie lo puede usar. Sí. Pero bueno. Bueno, mira, para poner en contexto a la gente que nos ve y que nos escucha, yo siempre tuve problemas de sobrepeso desde niño, ¿no? Y yo no soy alto, mido 1,68. Entonces, y llegué a pesar en algún punto, me parece que 107, 108 kilos, ¿no? A pesar de eso, era una persona bastante activa, que es un poco irónico, pero bueno, ahí me veía haciendo ejercicio, ¿no? Un turril, pero íbamos hacia adelante. Y antes de eso, yo considero que siempre era introspectivo, ¿no? Y yo sin duda no estaba conforme con mi aspecto físico, con mi vida, porque tampoco era saludable, ¿no? De hecho, de joven en la universidad era una persona que consumía bastante bebidas alcohólicas. Ahora rara vez lo hago, pero esto igual, para darte un marco de tiempo, cuando di ese cambio, el cambio fue físico primero, ¿no? Porque yo no tenía, por ejemplo, el hábito de la lectura y eso lo adquirí ya de bastante mayor. Pero primero cambié mis hábitos alimenticios y por supuesto mi ámbito social también, porque al dejar de salir, al dejar de ir a comer, de ir a beber, como decimos acá, que es bastante común, pues, sí. O sea, sí. en nuestro país es parte de la cultura.
Si no vas a beber, vas a comer, si no, pues no hay que más hacer, ¿no? Hoy ya se han incorporado algunas otras actividades, como ir a tomar cafecito, Sí, sí, sí. sin que te sientas como una señora, digamos. Sí, sí, no, pero bueno, y posiblemente eso en una etapa un poquito más alejada de ese momento que tú estás hablando ahorita, ¿no? Porque ahora no sé, también yo no vivo acá, ¿no? Entonces no sé cómo habrá cambiado la situación, pero en mi época no, pues no había mucho tanto de tomar café siendo No, tan para joven, nada. ¿no? Para nada, hermano. Te diría yo que en realidad todo lo contrario, ¿no? Oye, no, y aparte era caro para mi Era economía, pienso yo, tomar un para cafecito. la economía de cualquier joven, creo. Pero bueno, fueron incorporándose a nuestra cultura, creo yo, este tipo de espacios, ¿no? Ujú. Que hay ahora, estos cafés, que me parece súper interesante Claro. porque yo, de hecho, suelo trabajar en este tipo de lugares, ¿no? Pero bueno, así es como fue dándose este cambio. Primero fue un cambio físico. Como te decía, paradójicamente yo era una persona bastante atlética, a Ujú. pesar de mi sobrepeso excesivo. Pobre mis rodillas, pero bueno, Ajá. ahora lo estoy pagando. Y ya cuando empecé este cambio drástico, bueno, me permitió también, esto me abrió Ujú. la puerta a disfrutar mucho más de... Yo siempre he hecho deportes de contacto. En esa época entrenaba Muay Thai, que bueno, lo conocen como boxeo tailandés también. Ujú. Wow, es Y bien, bien de contacto, es ¿no? durísimo, es Sí, sí, hermoso, sí, sí. sí. A mí me gusta el dolor físico, Sí. entonces yo siempre he estado metido en eso. Me estimula bastante, digamos, me hace sentir vivo el Ajá, dolor físico. ok. Porque de hecho después de eso, bueno, practiqué un par de años Krav Maga, que es un sistema de defensa personal israelí. Y después tuve un tiempo más de fiesta, a mis 25 probablemente. Y Ya. ya luego me hice totalmente deportista, creería yo, porque empecé a jugar rugby. Y si bien acá no estaba a nivel profesional todavía, de hecho recién hace unos 4 o 5 años creo que tenemos una federación constituida como tal. Y eso, bueno, está empezando a profesionalizarse el deporte, ya tuvimos roce internacional. Entonces, bueno, cuando yo empecé este deporte, si bien a nivel amateur, es lo que era pro para nosotros, porque no había otra instancia. Ujú. Pero yo le metí durísimo y jugué rugby, no sé, por unos 6 años, 5 o 6 años aproximadamente. Y ya después de eso, o sea, yo me mantenía en ese estado atlético, ya es básicamente mi estilo de vida, ¿no? Ujú. Quizás ya las lesiones, la edad, Que empezaron pesa, a llegar. pesa. Peso, hermano. Uno llega a los 30 y aunque no crea, es como que tu metabolismo agarra, te levantas un día y lo ves yéndose con una maletita a la parte te dice gracias. Sí, Y sí, se sí, no, va. la recuperación es En todo diferente en todo sentido. sentido. En todo sentido, obvio. Y entonces eso, ¿no? A raíz de eso ya he mantenido esto como un estilo de vida. Hoy sigo practicando artes marciales, practico jiu-jitsu, Brazilian jiu-jitsu, no jiu-jitsu brasileño, o brasilero, no sé, como hay en español, como quien decirle. Ujú. Hace un par de años ya, y me encanta, la verdad. De hecho, para mí es una de las formas más efectivas que tengo de meditar, porque no he hecho una actividad en mi vida. Y no sé, pues te puedo decir que he hecho algunas cosas extremas, como he saltado en paracaídas, he hecho parapente, he hecho puenting, descenso rappel, descenso Y libre. eso, o sea, adrenalina, Sí, porque me gusta. o sea, si me empiezas a hablar de esas cosas hasta ya siento miedo, porque yo, por ejemplo, hacer un tipo de ese tipo de actividades para mí es un poquito acelerado para mi corazón. Pero vos crees que eso quizás tiene que ver porque en tu línea de trabajo estás muy en contacto con la muerte en todo momento, porque al final sos médico, ¿no? Sí, nosotros lidiamos mucho con eso, ¿no? Pero posiblemente no sea tanto eso, no sea tanto el hecho de que esté relacionado con la muerte, sino que, mira, a ver, poniéndome a pensar ahorita, reflexionando un poco, me acuerdo que desde niño yo hacía muchos vuelos, Mm, ¿ya? Entonces ahí yo pienso que vienen algunos traumas, ¿no? Pero esos traumas son bonitos también, porque esos vuelos eran interdepartamentales, ¿ya? Yo iba, por ejemplo, desde de La Paz hasta el Beni, por ejemplo. Entonces era una bajada terrible y eran unos aviones más antiguos, esos sí. Fokker del TAM. Entonces el avión iba así, ¿me entiendes? Y yo creé mecanismos, quién sabe, mecanismos de defensa para evitar el mareo. Ya Ujú, sabía que la posición, para mí, por ejemplo, dentro del avión era colocarme así como en posición fetal ujú, y pensar que todo va a pasar bien y que vamos a llegar bien, pero era por el mareo. Después el dolor de oído. ujú. Entonces, un montón de cositas así que te van, qué sé yo, creando algunas, no sé si son traumas
algunos momentos que te dejan ansioso. Entonces, cuando ya encuentras algún tipo de actividad como esa, que por te ejemplo, genera alguna sensación similar. que me digamos. genera alguna sensación o automáticamente, qué sé yo, no sé si es mi subconsciente que relaciona ese pasado y ya medio que no lo tomo. Entonces, Sí. ya no lo agarro. Ya, o sea, me gusta, bonito, todo bien. Paradójicamente me encanta ver un avión volar, pucha, incluso tenía mi computadora, el Flight Simulator, y ya estuve en la cabina y alucinaba y no sentía nada, la adrenalina de ver todo eso ahí era emocionante. Pero pasar algunas situaciones como esas, por ejemplo, de, qué sé yo, tirarle un, ¿qué se llama eso? El ¿Parapente? parapente, que le Sí. dicen asa delta en Ya, en Brasil. Brasil. Miércoles, dijo, pucha, lo Es puedo una locura soportar, eso. lo puedo soportar, sí, consigo soportarlo. Terapia de Pero exposición, hermano. Terapia de exposición. entonces sí, y eso es algo que también te puedo contar más adelante. La terapia de exposición realmente funciona. Funciona, claro. Funciona porque automáticamente te obligas a enfrentar algunos problemas. Yo te digo un ejemplo de eso bien rápido que me viene a la mente. Hubo un tiempo que yo tenía claustrofobia, porque yo soy una persona ansiosa. De hecho, ya manejo bien la parte de la ansiedad, ya no tengo ese problema. Pero cuando llegué a Brasil a vivir solo, ya viví solo aquí también, pero allá viví absolutamente solo, sin Absolutamente, nadie conocido alrededor, en unos, qué sé yo, unos 30, 40, 50 kilómetros a la redonda. Y me tocó vivir en un edificio de 13 pisos. Yo vivía en el último piso. Entonces, El 13. tenía... Ajá, 13. Mira, ese Hablando nombre. de superstición. Ah, no, ni siquiera me vino a la mente, pero verdad, sí, tienes razón. Me subía al elevador, al ascensor, pero cuando se cerraba, ay, porque yo sentía claustrofobia. Claro. Y 13 pisos era un castigo. Agarraba, soltaba, o sea, conseguía respirar a fondo y mantenía ahí hasta llegar al 13. Y había momentos que yo no quería subir de ascensor, pero yo dije, bueno, o todos los días subo caminando, escalando, o voy porque tengo que usarlo, porque es la forma de subir. Claro. Si no, unas pantorrillas fantásticas. ya va a Terribles. tener. Entonces, ¿qué hice? Dije, bueno, me vale lo que mi cuerpo esté queriendo sentir o que esté queriendo demostrar, yo voy a ser más fuerte. Entonces voy a subir a ese elevador y voy a subir hasta el tercer piso todos los días. Al piso 13, perdón. Todos los días. Entonces, de una forma, como dices, exposición, me fui adentrando en el problema a tal punto de que el problema se hizo mi amigo y con el tiempo charlamos bien, conversamos bien y chao problema. ¿Entiendes? Es que eso es un rewire de tus conexiones neuronales. Porque de hecho, en realidad, cuando vos experimentas este tipo de situaciones en una etapa importante del desarrollo, digamos, desarrollo cognitivo, hablamos de una infancia, se forman justamente estas conexiones neuronales que reaccionan ante un estímulo. Y al final el cuerpo es la parte sensorial. Entonces el cuerpo dispara esta señal al cerebro y le dice, oye, me estoy sintiendo así. El cerebro recibe, amplifica y vuelve a enviar esa señal para que esa emoción se represente en el cuerpo, ¿no? Esa es la famosa señal de huida, ¿no? El que estamos alerta por algún problema y queremos... viene incluso desde nuestros antepasados, ¿no? Sí, porque por supuesto, es la amígdala en realidad. Que nos pone alerta. Alerta, ¿no? nos ponen alerta y si hay problemas hay que huir, ¿no? Es fight or flight, ¿no? Es o te vas o peleas. O te congelas también. Sí. Son las tres reacciones, ¿no? Sí. Tres reacciones primarias. Y bueno, en ese tiempo no me quedó más de que subir al ascensor todos los días. Recableaste, Sí, por eso sí, te digo. Y eso puedes hacerlo porque el cerebro es plástico toda la vida. Obviamente disminuye, ¿no? Porque incluso la cantidad de neuronas disminuye en una edad avanzada, pero el cerebro sigue siendo plástico. Claro. Siempre. Y algunas personas pueden pensar, ¿no? Bueno, qué absurdo. ¿Cómo va a tener miedo a subir al elevador? Pero es que es la claustrofobia, Claro. es la ansiedad, en ese tiempo vivía solo. Muchas situaciones que llevaron a ese momento, ¿no? Y pueden pensar, no, es algo simple de pasar, pero no es tan simple como parece. No, para nada, hermano. Por lo que acabas de decir, es tu subconsciente. Y el cuerpo es la mente subconsciente en realidad, porque, bueno, por supuesto el subconsciente está en el cerebro, pero al final todos estos recuerdos que nosotros almacenamos están vinculados directamente a emociones y a sensaciones, que como te digo, se representan en el cuerpo. Sí. Entonces, vos te cuesta controlar cómo sentís. ¿Por qué? Porque tu subconsciente es más del 90% de tus pensamientos.
Entonces, con ese 5% consciente vos tratás de decir, no, tengo que salir, tengo que seguir. Y no podés mentirle a tu cerebro. Claro. No podés decirte, no tengo miedo. No podés decirte, qué sé yo, estoy feliz. Porque tu cerebro va a agarrar tus 30 y pico años de información y te va a decir, no, compañero, por esto es que no estás bien o no estás feliz o si tenés miedo. Digamos. Pero puedes estar consciente de esa situación. Puedes decir, ¿sabes qué? Tengo miedo a esto. Pero tiene que haber alguna manera en la que yo salga. Y a lo mejor exponiéndome... tenés que saber que probablemente no vas a correr peligro. Obviamente hay un riesgo al subirte a un ascensor, ¿no? Sí. Y que tampoco es que vas a decir, bueno, voy a ir a nadar con tiburones de mallita porque... Cosa muy diferente, ¿no? claro. O sea, hay que estar consciente también del contexto, ¿no? Es importante contextualizar. Pero tenés que entender que en este caso el ascensor o ese espacio reducido no te va a matar o no te va a hacer daño o no te va a lastimar porque probablemente con eso lo relacionaste cuando eras niño. Lo mismo con los aviones. Ahora, obviamente, la estadística en los aviones está a tu favor, porque si mal no me equivoco, de cada 1.000.000 de despegues se caen 2 aeronaves y generalmente son pequeñas, ¿no? Sí, hay muchos muchos accidentes automovilísticos de que... N veces más, ¿no? No tengo los números, pero son muchos más. Sí, sin duda. Y bueno, creo que es primera vez que lo cuento, viejo, esto hablando así. Yo tenía el apoyo de mi familia y todo, y podía conversar con ellos, decirle... y es bueno buscar ayuda, ¿viste? Es bueno lo buscar. Mejor que puedes hacer. Yo en ese tiempo no lo hice, ¿no? Pero sí lo enfrenté de esa forma que habíamos comentado, enfrentando y exponiéndose. Porque no te quedó otra en realidad. No me quedó otra. Porque estabas solo y te viste obligado a salir adelante, ¿no? Y así como ese, un montón de otras situaciones también parecidas. Oye, interesante hablar con vos porque me haces pensar justamente en esas situaciones desde otro punto de vista y bueno, sí, también encuadrando algunos conceptos que yo ya tenía también. Entonces... Buen espacio para conversar, entonces. Exactamente. Qué bueno, brother. Me alegra, hermano, porque, bueno, la ansiedad, pues, es una... Como en todo este tipo de trastornos, por supuesto, ¿no? Hay grados, ¿no? Uh-huh. Hay grados, entonces hay cosas para las que sí, sin duda, en tu cerebro ya hay una condición que te obliga a tener que tomar algún tipo de fármaco, ¿no? Pero por temas corporativos, ahora cualquier persona, qué sé yo, que tiene un nivel menor de depresión, ya igual están recetando un ansiolítico, un antidepresivo, ¿no? Sí. Cuando probablemente estos grados menores de depresión se pueden tratar con terapias más comunes, como qué sé yo, la terapia hablada, que incluso podría ser, por supuesto, no es lo mismo hablar con un profesional experto en el área que con tu amigo, pero de todas maneras ya es catártico hablar con otra persona acerca de tus traumas, ¿no? O tus problemas. O terapia familiar o terapia de grupo, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí que conversar es fundamental. Escribirlo también. Uh-huh. Hay un estudio que se llama Expressive Writing, Words That Heal, expresión escrita, palabras que sanan, donde te explican, bueno, los resultados, los resultados fueron que te explican en qué te beneficia escribir acerca del pasado, escribir acerca del presente y escribir acerca del futuro, porque, qué sé yo, puede ser que vos estés solo en la vida realmente y no tengas con quién hablar más que vos mismo, ¿no? Uh-huh. Y tampoco seguirte cargando quizás no es lo más sano, entonces escribirlo por lo menos te ayuda a exteriorizarlo, ¿no? Entonces escribir del pasado te ayuda de alguna forma a dejar algunas cargas quizás que estabas arrastrando. Escribir del presente te ayuda a eso, a enfocarte en el momento, en lo que estás haciendo ahora, en lo que realmente sentís que necesitas. Y escribir en el futuro te ayuda justamente a manejar un poco mejor la ansiedad. ¿Por qué? Porque a lo mejor empezás a visualizar ya esto. Y de hecho hay un principio neuroplástico, que explica esto de lo poderoso que es la imaginación. Hay un libro que yo se los quiero recomendar que se llama The Brain That Changes Itself. No sé si hay en español, pero me estimo que la traducción sería El cerebro que se cambia a sí mismo, uh-huh. de Norman Deutsch, que habla justamente todo de neuroplasticidad. Y en uno de los capítulos te explica él justo este tema de la imaginación, ¿no? Y quizás aquí, espero no romper el corazón a nadie, pero es la ciencia detrás de la ley de la atracción. Uh-huh, yeah. Hay un par de principios científicos detrás de esto de la ley de la atracción. Igual, si crees en la parte espiritual, también está perfecto. Igual me encanta el misticismo, ¿no? Pero para dar este contexto que te decía, te hablan de que se juntó a un grupo de personas para entrenar la musculatura del dedo índice de una mano. Imagínate todas esas cosas ridículas, ¿no? Sí. Por un periodo de tiempo. Y a otro grupo, el segundo grupo, se los hizo imaginar que estaban entrenando la musculatura de este dedo. Y lo que sucedió es que en el grupo que sí entrenó,
se fortalecieron, la musculatura y las conexiones neuronales en el cerebro se fortalecieron en un 33%. Y en las personas que solo se imaginaron que estaban entrenando, y además que tenían una persona que les decía, ahí vamos, dale, se fortalecieron las conexiones neuronales y la musculatura en un 22%, solo con imaginarte que estás haciendo algo. Se hizo otro estudio similar con personas a las que les enseñaron a tocar piano en una mesa, en una tabla, ¿me entendés? Sí. Y después cuando le pusieron un teclado, ellos fueron capaces de reproducir esa secuencia de notas como si hubiesen practicado o como si hubiesen sabido tocar el piano desde siempre, no hubiesen practicado muchos años. Entonces, lo importante de visualizar es que ya se generan esas conexiones neuronales en tu cerebro, como si estuvieras haciendo estas tareas o estas actividades. Y eso hace que, como te digo, se represente en tu cuerpo y vos probablemente empeces a sentirte como esa persona o como esa, no sé, en ese lugar donde te ves. Como dijiste hace rato, ya vas cableando los caminos. Vas cableando los caminos. Y al final de eso se trata la vida, ¿no? Justo el otro día compartí una reflexión en mi Instagram donde hablaba del horizonte. Yo no soy mucho de ideales porque prefiero ser un poco más realista. Por eso mi filosofía favorita para la practicidad en este mundo, digamos, el mundo cotidiano, es el estoicismo, porque es muy pragmática como filosofía. Pero sin embargo, para la parte espiritual me gusta mucho el budismo porque tiene mucho desprendimiento también. Y ambas en realidad siempre apuntan un poco a la austeridad, ¿no? Pero bueno, hoy en este mundo consumista, pues ser austero es un poco complicado, ¿no? Entonces tampoco uno va a ser un monje, a lo mejor sí. Yo particularmente no puedo porque sí hay cosas que me gustan, que son más comerciales, si querés. Sí. Pero bueno, en realidad esto te lo comentaba porque lo del horizonte es que nos da un ideal, ¿no? Y el ideal es algo que nunca vas a poder alcanzar. Pero por lo menos el horizonte te hace entender que tenés ese lugar a donde estás yendo. Y el horizonte te ayuda a siempre ir caminando hacia adelante. Y es más, cuando sentís que estás llegando a ese punto, lo podés mover. Y las personas los high performers, ¿no? Esta gente que logra muchas cosas, lo que hacen es eso. O sea, ellos consiguen un logro y no lo celebran. Porque en realidad el periodo de tiempo donde vos más producís dopamina es en la anticipación de alcanzar esa meta, es en el proceso. Por eso es que a veces te dicen la verdadera recompensa está en el camino, no en la meta. Sí, pasa mucho. Porque ponete a pensar, ponete a pensar, ahora si yo te pregunto, qué sé yo, de las Olimpiadas del 2008, ¿no? Sabes que salió medalla de oro Usain Bolt, ¿no? Ya. Pero aparte de su madre y quizás su novia, su esposa, ¿quién se acuerda de quién llegó de cuarto o quinto? Entonces imagínate vos que te rajas el lomo haciendo dieta, trabajando durísimo, entrenando, pero a niveles que parecen inhumanos. 4 años para esos 10 segundos. Y bueno, no conseguís, pues, ¿no? Nadie se va a acordar de vos. Pero ¿y todo eso que hiciste? Todo ese proceso. ¿Cuántas cosas superaste en ese periodo de 4 años? ¿Cuántas veces tuviste ansiedad, estuviste deprimido y le seguiste metiendo, fuiste disciplinado? Entonces de eso se trata, ¿no? Sí. Se trata de disfrutar un poco más el camino, porque a veces nos enfocamos tanto en la meta que nos perdemos las flores que están al lado del camino, ¿no? Y eso es lo importante de aprender a ver ese lugar, de tener ese norte, pero de entender que lo rico está en el proceso. Literalmente, porque la dopamina está en la anticipación de llegar a ese lugar. Cuando conseguís imagínate salir campeón del mundo, el campeón del mundial de fútbol. Celebras esa noche, la mañana siguiente, y 3 días después estás volviendo a jugar en tu club y estás pensando en la siguiente copa, ¿no? Claro. Entonces, esa gente maneja más o menos ese tipo de lógica. Claro, está un shot de dopamina, adrenalina, estás ahí gritando, jodiendo, pero después sabes que volvés al mundo real y tenés que volver a la disciplina del diario vivir, ¿no? Sí, me hizo mucho recuerdo la época, por ejemplo, yendo desde mucho más atrás. O sea, mi vida siempre ha sido así. Justamente eso de no celebrar, yo lo tomaba creo que muy a pecho. Uh-huh. Porque empezando desde ya mucho más atrás, en la época de del colegio, decía, bueno, ¿por qué todo el mundo está tan feliz por salir del colegio? Decía yo, en mi época, ¿no? Así, en mi época de adolescente. Decía, porque, bueno, no hemos ganado nada. No te importaba nada, ¿no? Sí, hemos ganado, bueno, hemos hecho un logro que es meritorio, pero bueno, más adelante está el
el verdadero desafío de Viene lo ser rudo. la universidad. Y cuando me tocó la universidad, dije, pucha, ¿por qué se alegran de salir a ser médicos? Bueno, médico tiene su mérito y todo, Sin duda. pero aún falta más adelante. Y así fue pasando mi vida, como dices vos, intentando colocar... Vas moviendo el horizonte. Moviendo las cosas para decir... llegas a un punto, sí, ahora que Y eso te mantiene motivado, ¿no? Perdón que Exactamente. te corte. Sí. Llegas a un punto como ahora, por ejemplo, pienso que yo en mi vida veo las cosas de otra forma, ¿no? Pero sí, sigo pensando de que hay muchas cosas que sí merecen celebrar. Posiblemente yo fui un poco... ¿Extremista? Sí, de no celebrar y no sentirme alegre por haber salido, por ejemplo, bachiller. Bueno, o por... disfrutaste el momento, en realidad. Puede ser que sí, yo pensando bien en esa parte sí, pero siempre pensaba más adelante, no pensaba tanto en ese momento. Ese momento tenía que pasar, ¿entiendes? Solo que ahora yo ya veo algunas cosas de una forma diferente y sí celebro, solo que como bien lo explicaste ahora, ya no sientes ese... Lo conseguí. Claro. En algunas situaciones sí. Hay situaciones bien marcantes en tu vida que lo vas a sentir, pucha, y incluso vas a llorar porque Realmente es un logro. porque realmente es un logro. Pero hay muchas de las cosas y los objetivos que vos puedes plantear y solo el hecho de plantearlos y de escribirlos te genera eso, ¿no? Genera mucha dopamina y uno se siente, pucha, motivado. Pero eso es un problema también, ¿no? Pues sí, puede ser, sí. Viste que a veces te dicen, si vas a escribir un libro, si tenés un proyecto, no se lo digas a nadie, Sí, ¿no? sí. Porque, y esto sucede con muchas personas, que ven estos videos motivacionales, porque es como una recompensa anticipada, y tiene que ver con tu sistema de recompensa en el cerebro, ¿no? Entonces, si vos le decís, querido Diego, te cuento que voy a escribir un libro. Felicidades, hermano, vos sos un crack, vos podés, Entonces, para mi cerebro es como que, ya está, ya lo logré, porque ya conseguí la aceptación de un grupo de personas. Sí, sin duda. Y pierdo la motivación. En algún momento también me pasó eso. Y no lo hago, ¿no? Sí. Ahora, puedes estar del otro lado también. O sea, a quien le ocupe, ¿no? Porque a lo mejor sí te sirve decirle a alguien esto, porque es como, bien, hermano, vos sos un crack. Y sentís esa presión de decir, uy, ya le conté a todo el mundo, entonces más vale que saque el libro, porque si no, la soga al cuello. Sí, sale. Pero perdón, ahora sí, continuando. Entonces, ahora celebras un poco más, dirías vos, tus logros realmente. Le doy un espacio. ¿Pero te cuesta emocionarte? Me cuesta A emocionarme. mí me cuesta emocionarme también. Me cuesta emocionarme a tal punto de que veo incluso a mi alrededor y todo el mundo está feliz por el logro, pero yo estoy tranquilo, relajado. Y sí feliz, pero no con esa euforia o con esa felicidad que uno ve en la cara de una persona. Sos más mesurado, digamos, en todo. Posiblemente. Y al otro lado, cuando es algo negativo, sos mesurado también con tus emociones negativas. También, sí. Porque al final del día, eso es lo que predicaban. No me gusta esa palabra, no suena. Eso es lo que trataban, ese era el enfoque que buscaban transmitir los estoicos, ¿no? Esa ecuanimidad. Ellos tienen una palabra que se llama apatheia, que es justamente como cierta apatía, digamos. Y te digo esto porque yo cuando salté en paracaídas, dije, esto es una locura. Vos ves mi video y yo estoy... o sea, forzándome un poco emocional. A mí me encantó la experiencia, ¿me entendés? La disfruté. Pero no sentí miedo primero. Uno, porque sabía que nada estaba bajo mi control. Y yo estaba en una avioneta, el piloto estaba manejando, yo no podía hacer nada. Y yo estaba con el instructor atrás mío, entonces probablemente el nervioso era él, porque decía, ojalá no lo mate a este pelón, ojalá no liquide. Entonces, pero a mí me gustó, lo disfruté porque es súper lindo, todo lo que experimentás, ¿no? Obviamente las sensaciones, Sí. la presión, el cambio de presión. No me dieron gafas, así que te imaginarás que mis párpados iban a salir, ¿no? Sí. Pero me gustó emocionarme, entonces por eso te lo pregunto. Pero eso me ha ayudado a que también del otro lado, yo tengo algo que dice, una frase que dice, no desmayar ante el dolor, pero tampoco extasiarte ante el placer. Sí, o me la acuerdo, alegría. También lo pusiste en Instagram. Sí, Alguna vez lo he puesto por ahí, Sí. entonces. Tiene que ver un poco con esto que vos nos decís. Por eso me interesa lo que me estás diciendo, ¿no? Yo, ¿A qué lo atribuirías, pero esto me interesa, ¿a qué lo atribuirías esta carencia de emociones, tanto en lo negativo como en lo positivo? Mira, brother, pienso que las situaciones que la vida te genera, principalmente el salir posiblemente puede haber sido un factor. El salir y encontrarme solo conmigo
puede ser un factor Sin duda. en el que no tengas nadie, por ejemplo, con quien demostrar algo. Puede haber sido un factor. La verdad es que no me he puesto a pensar, es una pregunta que posiblemente me hace reflexionar de aquí para adelante, pero puede ser que sea un factor el hecho de salir, porque queriendo o no, el salir y el dar ese salto a otro lugar del mundo, donde algunas herramientas, por ejemplo, aquí tienes una espada, tienes un escudo y tienes, qué sé yo, comida para un año. Allá vos vas con tu escudo y con tu ¿qué se llama? Espada, que puede que no sea de fierro, puede que sea de palo. Entonces, y tu munición o tu comida esté para un mes, ¿me entiendes? Que hace que todo cambie y que ya no te sientas cómodo. No sé, pienso. Pero todo lo contrario en realidad. O sea, no es que solamente no estás cómodo, sino que estás en una situación diametralmente opuesta, ¿no? Porque estás totalmente incómodo. Sí. Pues no tenés recursos, no los que te gustaría tener. Sí. No, me refería a cómodo estando con todo, ¿no? Y de una forma diferente saliendo. ¿Vos crees igual que ahí la cultura tuvo un rol importante en ese Sin duda, también, sin duda. ¿Y cambia mucho la cultura en Brasil con relación a la nuestra? Sí, mucho. Mucho, viejo. ¿En qué sentidos crees que son los más preponderantes, las diferencias más marcadas, digamos, entre nuestra cultura? 2, 3 cosas. Mira, nuestra cultura es bien desconfiada. La primera cosa que me llama mucho la atención es que nuestra cultura es bien desconfiada. No confía muy fácilmente en las personas. Allá cuando llegas... bueno, posiblemente también por la región en la que llegué también cambia, ¿no? Si yo voy, por ejemplo, más al sur, si voy más al norte, todo cambia. Pero yo llegué más o menos al centro, Sao Paulo. Y ahí mi primera experiencia fue de que preguntar, por ejemplo, disculpe señora, ¿dónde queda el supermercado X? Y viene la señora y me dice, bueno, tienes que agarrar tal micro y tal cosa, tal cosa. Casi te llevó la señora, digamos. Una señora me llevó. Una de las experiencias, la señora me llevó. Venga. No, y no solo eso, mira. Se puso a charlar conmigo, me explicó. Al rato, una persona que está escuchando igual en el punto de ómnibus, escuchaba lo que hablaba, se acercó y comenzó a hablar también. Pero puedes también agarrar esto, lo otro. Y vino otro. Cuando me di cuenta, había como 10 personas explicándome. Y diciéndome, oye, pero vos vas para allá. Sí, voy para allá. Entonces, acércate. Entre ellos discutiendo, ¿no? A ver quién tenía la mejor dirección. Entonces, eso fue la primera cosa que me llamó la atención. Claro que Sao Paulo es una ciudad tremendamente cosmopolita, ¿no? Quién sabe, he tenido suerte también, pero después yo me he dado cuenta que otros amigos también me han contado cosas similares. A lo mejor similares. es tu percepción, sí. Pero esto te lo digo porque, ¿cuánto en Sao Paulo son más de 20 y tantos millones de personas? Sí, unos 25. Imagínate, aquí en Santa Cruz nomás somos 3,5. Ahora probablemente habrá que esperar el censo. Sí. Que venimos esperando hace tiempo, por cierto. Importante. Habrá que esperar eso, pero... bueno, yo he vivido en Cochabamba también, ¿no? Que igual es una cultura muy distinta a la cultura cruceña. Sí. Y ahora, en mi línea de trabajo, yo, como soy el encargado de la parte de capacitaciones de la empresa en la que estoy a nivel nacional, trabajo con personas todos los meses, trabajo con personas de Cochabamba, de La Paz, de Tarija, de Sucre, de Santa Cruz, del Beni, de todos los departamentos virtualmente de Bolivia, ¿no? Entonces, el salto cultural eso es marcado, pero ¿sabes qué es lo lindo? Que a pesar de eso, digamos, sí hay ese nexo, porque cuando vos tenés eventos grandes, toda esta gente se junta y es como una sola cosa. Al final del día, veo yo esto, es algo que me encanta, lo escuché hace muchos años. Me parece que lo escuché en YouTube, ¿no? Que, bueno, no es, creo que el santo grial de conocimiento, pero lo escuché ahí. Y, bueno, nosotros tenemos, creo que entre 30 y 100 millones de células en el cuerpo. Entre 30, bueno, no, creo que alrededor de 40 tiene el cuerpo humano. Un cuerpo bien desarrollado. 40 millones de células. Ya. Dentro de cada célula hay 100 millones de átomos. Y cada átomo es simplemente energía en constante movimiento. La segunda ley de la termodinámica, el principio de la conservación de la energía o la preservación de la energía, estipula o establece que la energía no se construye ni se destruye, solamente se modifica, solo se transforma. Entonces, por concepto, al final, todos nosotros somos energía perpetua, que siempre hemos estado aquí y probablemente vamos a estar siempre. Y esta es la manifestación, por supuesto, el cuerpo es la manifestación, ¿no? Y hay un filósofo musulmán que se llama Rumi,
que tiene una frase hermosa para definir eso, que dice: no eres una gota del océano, eres el océano en una gota. Y a mí, cuando yo escuché esa frase, me hizo clic, me encantó en realidad. Entonces, esto te lo digo porque al final del día somos todas personas, ¿no? Por supuesto, también dentro de nuestra naturaleza hay ciertos rasgos primitivos genéticos. Si bien nosotros hemos evolucionado a ser esta civilización civilizada, diría, por lo menos en la parte occidental, el problema con el cerebro es que es tan plástico que puede revertirse eso. Entonces, bueno, por eso hay guerra y todavía hay conflictos y hay algunas partes en el mundo donde todavía la gente vive en cierta cultura primitiva, ¿no? Sí. Porque no dejamos de ser animales en nuestro núcleo. Entonces, esto te lo digo porque si bien hay conductas como tener aversión a lo diferente, porque incluso nosotros mismos como raza humana no hemos sido la única raza humana que caminó esta tierra en el mismo periodo de tiempo, ¿no? Ha habido 3, 4, no sé en realidad cuántas razas humanas en paralelo, pero se me ocurre los homo sapiens, obviamente, los neandertales, homo habilis creo, o tal vez estoy equivocándome ahí con los conceptos, pero estoy seguro que neandertales y homo sapiens sí. Y de hecho, se teoriza que los homo sapiens fueron una de las principales causas por las cuales se extinguieron los neandertales, por ejemplo. Claro, que ellos... ¿no? Porque nosotros... uno fue contra otro, ¿no? Tenemos esa aversión a lo diferente y eso también tiene que ver con lo cultural, porque al final, como el cerebro es tan plástico, sí que la cultura, si bien tenemos estas cosas... Hay un libro genial igual que se llama The Blank Slate. La pizarra en blanco sería la traducción, de Steven Pinker, que es un psicólogo conductual fantástico, donde él te explica que vos ya venís con una carga informativa en tu cerebro, ya tenés información ahí de nacimiento, o sea, no sos una pizarra en blanco, tu cerebro ya tiene información, tu código genético ya tiene información predeterminada. Pero sí es muy cierto que la cultura modifica mucho la estructura cerebral, particularmente en una edad temprana. Por eso es que, por ejemplo, de hecho tengo entendido que los niños pueden entender los sonidos de cómo se pronuncian en todas las lenguas. Pueden distinguirlos. Obviamente no te das cuenta porque no tenés punto de referencia. Eso es una criatura que no tiene capacidad de razonamiento. Pero entre tus 6 meses y 1 año vos podés entenderlo todo eso. Pero obviamente después ya tu cerebro empieza a malearse en función de, qué sé yo, las conversaciones que tenés con tus padres, con tu entorno. Entonces ya se orienta a ese idioma en particular, ¿no? Lo que hace también que sea un poco difícil hablar otro idioma o entender otro idioma. Pero está ahí la posibilidad. ¿Por qué? Porque el cerebro es plástico. De hecho, una de las cosas que te recomiendan en tus últimos años de vida, cuando ya seas adulto, es aprender un idioma nuevo o a tocar un instrumento para mantener sanas tus neuronas, para mantener sano tu cerebro. Porque las neuronas se van muriendo. Hay 2 maneras. Una es prolongar la vida de las neuronas, que obviamente esto a muchos no les gustará, pero es a través del ejercicio. Porque eso mejora la oxigenación de la sangre. El cardio mejora la oxigenación de la sangre y esto ayuda a que esta sangre llegue al cerebro y esto ayuda a que las neuronas prolonguen su ciclo de vida. Y la forma de hacer, bueno, de crear nuevas neuronas, porque de hecho ahora hay, si no me equivoco, hay células madres del cerebro. El cerebro, ¿cómo se llama esta cuestión? El encéfalo. No, de la columna, hermano, se me fue el nombre, increíble. Mi cerebro colapsó. Ya, bueno. Pero hay células madres, ¿no? En la médula espinal, me parece. Ya, médula espinal, ok. O sea, hay células madres del cerebro, entonces tu cerebro puede crear nuevas neuronas. Y aprender estas habilidades nuevas es una de las maneras de hacerlo. Entonces yo soy músico, vos sos músico también, entonces creo que esa es bueno, músico así empírico, podría decir. Pero sos músico, pero porque sí. tenés noción del ritmo, conoces las notas, cantás, tenés beat, ¿no? Tenés pace, entonces tenés este conocimiento, si querés, no amplio musical, pero tenés un conocimiento de lo que es la música. Sí. Digo, tengo oído posiblemente musical para entender algunas cosas y hay estudios que demuestran, hermano, que cuando vos sos... Por eso yo recomiendo a toda la gente con la que trabajo que tiene niños chicos que los hagan tocar un instrumento. Porque cuando vos aprendes a tocar un instrumento musical de niño, la comunicación entre tus hemisferios, porque ellos están en comunicación todo el tiempo. Es más, a veces se mienten entre ellos, ¿no? El izquierdo a veces le miente al derecho. Pero ellos están en comunicación constante. Entonces, estas líneas de comunicación se fortalecen
cuando vos tocas un instrumento, porque un instrumento musical hace que tu cerebro se prenda como un árbol navideño, hermano. Sí, Entonces, sí, sí. es fantástico. Es una de las recomendaciones que yo siempre doy, ¿no? Y en realidad me desvié muchísimo del tema. Creo que estábamos hablando de la cultura en el Brasil y terminamos hablando de... No, pero está bien, está bien, está bien. Me has hecho pensar bastante volviendo a mi infancia y todo eso. Entonces. Sí, hermano, porque es importante analizar. Por eso te decía, volviendo un poco a la raíz que estábamos hablando, que escribir es una práctica fundamental. Y es una práctica que te genera una catarsis, pero impresionante, porque te libera, hermano. Algunos terapeutas, por ejemplo, lo utilizan y después lo que hacen es que la persona que escribe, perdón, algo que le hace daño, lo escribe y lo quema después, por ejemplo, o rompe el papel para liberarse de esa carga, por ejemplo. Yo te puedo contar una historia relacionada a mi vida también, que creo que ya lo había contado alguna vez. No sé si lo conté al vivo así, pero sí le comenté a algunos amigos, que justamente eso de escribir. Me acuerdo que la terapia que mudó mi vida, que cambió en la época que yo estaba, los primeros, puede ser los primeros 5 o 6 meses que yo viví en Brasil, me dedicaba a estudiar. Y estudiaba, solo que llegué a entrar en depresión. Y a tal punto de que ya no conseguía estudiar, no conseguía dormir, estaba muy ansioso, un montón de situaciones que no me dejaban avanzar. Y cuando uno llega a esa situación, el futuro comienza a ser incierto, porque uno ya no empieza a ver las cosas buenas y empieza a ver las cosas negativas. ¿Qué hago ahí? ¿Por qué estoy aquí solo? ¿Por qué mi vida está así? ¿Por qué no puedo estudiar? ¿Por qué no puedo dormir? ¿Cuál es la solución? Y a veces uno no encuentra la solución. Entonces uno se ciega para un montón de cosas. Entonces, hablando de la terapia, cuál fue una cosa que me llevó a entender muchas cosas? Surgió la oportunidad de hacer residencia en pediatría, que dicho sea de paso, ya lo había contado, nunca se me pasó hacer eso, pero fue lo mejor que me pasó también. Entonces, entré a la residencia de pediatría y yo ya tenía un psicólogo que conseguía así, que era más o menos de los que son aprendices, ¿entiendes? Los que van y cobran bien barato en ese... Solo que... Estaba aprovechando de un practicante. Sí, un practicante. Solo que el practicante me pasó al maestro. Y el maestro me agarró así con mayor cariño y también con un precio muy bajo. Con esa cuota, digamos, sí. económica. Buenísimo. Y yo estaba súper deprimido y ansioso y entré a la residencia. Pero la residencia me cambió totalmente. Una semana después, él me hizo un test de depresión con un montón de preguntas. Que si yo escribías, ¿no? Que si yo hubiera hecho eso antes, hubiera sido totalmente diferente. Entonces, todo lo que hubiera plasmado en esas hojas, si lo hubiera hecho una semana antes de haber entrado a la residencia, pucha, era todo oscuro, ¿entiendes? Pero llegó ese momento en mi vida que cambió absolutamente todo y me abrió la visión para decir, pucha, no todo está perdido. Donde estoy está bien. O sea, ya estoy empezando a ver mi área. No me gusta pediatría, pero me empezó a encantar. Y pucha, me sentí más vivo, ¿me entiendes? Y esa depresión... Con propósito. Sí, con propósito. Y toda esa depresión se fue yendo. Y eso fue en base a lo que dices, ¿no? A una escritura. A ver mi pasado. ¿Cómo era mi pasado? Si es que yo hubiera hecho eso antes. Pero lo hice una semana después, hice ese test. Pero eso te ayudó a liberar, digamos. Totalmente. Dijiste, bueno, gracias. Wow. Chao. Dije, wow. Qué increíble cómo uno se puede cegar por eso. Y a través de una escritura, como vos dices, yo me fui dando cuenta. Te liberaste un poco, ¿no? Sí. Ves que todo llega en justo momento, pues, hermano, ¿no? Al final del día, el pasado y el futuro, porque el futuro siempre es incierto. Lo único cierto en esta vida son las matemáticas y que nos vamos a morir. Tienes razón. Entonces, el futuro y el pasado son del tiempo. Lo único que es tuyo es este momento. Porque después la verdad es que no sabemos. Ahora no sé, yo supongo que hay que tener un tipo especial de iluminación para realmente estar presente. Pero yo, por ejemplo, te digo, y por eso te lo comenté cuando hablaba de la meditación, para mí el jiu-jitsu es de las cosas que he hecho, que no he hecho nada más, volviendo a casi al principio, ¿no? Sí. He hecho un montón de cosas, pero el jiu-jitsu es lo que más me ha hecho estar ahí en ese momento, viejo. Porque definitivamente todos tus sentidos están puestos en ese lugar. Toda tu atención, todo tu enfoque,
Porque el enfoque es percepción, ¿no? Y el enfoque se puede dirigir. Por ejemplo, si yo te digo ahora sentí tus pies, o la gente que nos escucha, probablemente van a sentir sus pies, no van a mover los deditos así, van a sentir los zapatos o el piso, si están manejando van a sentir los pedales, porque eso es el enfoque. El enfoque puedes dirigirlo. Pero cuando vos estás en ese momento rolando, ¿no? Como decimos, rolando en Jiu-Jitsu, estás luchando, todo tu enfoque está ahí, hermano, porque vos estás buscando sobrevivir, o estás buscando ganar o someter. Yo digo sobrevivir porque todavía no tengo la técnica suficiente como para realmente someter a otras personas con la que lucho, que tienen más experiencia que yo, ¿no? Entonces, para mí es supervivencia, pero estás ahí. Pues todo, viejo, tu olfato, porque, ¿qué te voy a decir? Estás usando un kimono, ¿no? El gi que huele a todo eso. El sudor tuyo de otra gente. Tu tacto, porque obviamente son todas las partes de tu cuerpo que vos estás sintiendo, dónde está tu cadera, la localización tridimensional de tu cuerpo tiene que ser impresionante, dónde está tu espalda, tu cadera, tus rodillas, tus manos, exactamente, la percepción de todo lo que es tu cuerpo. La vista, por supuesto, porque vos estás viendo por dónde podés salir, estás analizando. El gusto, porque prácticamente casi podés sentir eso que te digo, no quiero entrar en más detalle. Es una cosa que siempre me llama la atención. Sí, es mucho hermoso. contacto. Y por supuesto el oído, porque tenés ruido del ambiente. A veces tenés a los maestros o a los coaches que te están gritando ahí, entonces es una cosa de loco. Y obviamente vos estás acelerado y no sabes qué hacer, es una cosa fantástica, viejo. Pero creo que lograr hacer eso en un contexto más cotidiano, digamos, es bien difícil. Porque nosotros pasamos la mayor parte de nuestros días en este estado reflexivo, ¿no? Estamos pensando, mira, lo que me pasó ayer, ¿no? Estoy pensando, me peleé, de repente estoy pensando en eso, ¿qué puedo hacer diferente? O estoy pensando que tengo sesión de coaching, por ejemplo, el viernes o mañana y tengo que hacer cierto ejercicio con mi cliente. O estoy pensando en el sábado, que quiero comer algo rico porque es mi único día permitido, quiero tomarme un café. O estoy pensando en el desayuno mañana, o ahorita estoy charlando con vos, estoy pensando en ir a mi fráter a comer un churrasco, no sé. Entonces, pasamos el día en este estado reflexivo, pero también nuestro enfoque, nuestra atención se puede dirigir, ¿no? Porque yo ahora puedo decirte, bueno, hay que planear esto y nos ponemos a la tarea y empezamos a estructurar un plan específico, ¿no? Entonces, pero aún así es difícil incluso hacerlo de manera intencional, ¿no? Decirlo, bueno, voy a estar ahora aquí en este momento presente. A lo mejor para nosotros que estamos haciendo este podcast es un poco más fácil porque tenemos mucho estímulo. Tenemos harta iluminación, tenemos el micrófono, que igual tenemos un retorno de sonido en los audífonos excepcional. Entonces realmente nosotros que estamos hablando ahora, nos estamos escuchando de verdad, ¿me entendés? Sí, por dentro estamos pero resonando. Directo. Sí. Entonces, y eso es poderosísimo, porque, bueno, no sé, estoy imaginando, ¿no? Que te puedes sentarte a decirte cosas bonitas en un micrófono. Sí. Porque realmente vas a fortalecer, vas a internalizar algunos conceptos que tenés en la mente, ¿no? Sí. Que al final, viejo, yo creo que de eso se trata. Se trata de que vos podás tener estas conversaciones con vos mismo, porque sos la única persona de la que puedes contar. Y yo le pregunto a mis clientes, ¿qué ves cuando te miras al espejo? Porque es durísimo eso. Pero todos nos rechazamos, ya sea por el aspecto físico, siempre estamos disconformes con algo en nuestro aspecto físico. Siempre. O nos rechazamos porque quizás no podemos perdonarnos algunas cosas que hemos hecho en el pasado. Entonces es duro mirarte al espejo. Y es más duro mirarte al espejo y hacerte saber que podés contar con vos mismo. No decirte, oye, ¿sabes qué? Vamos a salir adelante. Vamos a seguir caminando, viejo. Cueste lo que cueste, vamos a hacer. Porque lo único que podés controlar, no podés controlar el entorno, hermano. Lo único que puedes controlar es cómo las cosas que pasan a tu alrededor, cómo y cuánto las cosas que pasan a tu alrededor te afectan. Porque esos son factores externos. Solo puedes controlarlo adentro. Entonces eso tenés que hacértelo saber. Oye, voy a hacer todo lo que esté en mis humanas posibilidades para estar mejor. ¿Por qué? Porque la otra opción es peor. Porque no quiero terminar sintiéndome cómodo en este hueco oscuro y que sea mi casa. Y sentirme mal el resto que me queda de vida, digamos. Es una opción. Es una opción. Pero es la peor opción. Y yo siempre uso este ejemplo, bueno, no siempre, pero suelo usar este ejemplo negativo. Me parece que esto se lo leí al profesor Jordan Peterson, su libro 12 reglas para vivir, que es un libro fantástico, él es un psicólogo clínico. Entre 0 y 1 la diferencia es infinito.
Matemáticamente no es correcto, por supuesto. No es 1, ¿no? Pero para darle un contexto filosófico, entre 0 y 1 la diferencia es infinito. Entre 1 y 2, y 2 y 3, y 3 y 4 la diferencia es 1. Entonces no importa lo pequeña que sea la acción que vos hagas para salir de ese lugar donde estás con el objetivo de estar mejor, pero es infinitamente mejor que no hacer nada. Y Séneca dice, la intención de caminar es ya haber recorrido la mitad del camino. Y Jordan Peterson, porque para ponerlos en contexto, da un ejemplo negativo de esto. Para darte el contexto de la diferencia entre 0 y 1, entre no hacer nada y hacer algo por pequeño que sea, en negativo. 0 cáncer, nada de cáncer, es infinitamente mejor que un poquito de cáncer. Un poquito de cáncer, otro poquito de cáncer, otro poquito de cáncer, es más de esa enfermedad. Pero entre 0 cáncer y un poquito de cáncer, la diferencia es infinita. Entonces, entre no hacer nada para estar mejor y hacer lo que sea, por pequeño que sea, para estar mejor, la diferencia es infinita, hermano. Déjame que te corte ahora. Sí, justamente, bueno, tu tema es bien profundo, bien filosófico, pero ya lo enlacé a uno de los propósitos del podcast, que es probándose. ¿Verdad, no? ¿Por qué probándose? Y eso es algo que yo lo he vivido, ¿no? Porque uno, por ejemplo, para salir de ciertas situaciones yo iba experimentando cosas que podían hacerme mejor. Como una simple, a ver, me voy a acordar una que pensé que en su tiempo me podía hacer mejor, que incluso creo que lo había conversado contigo alguna vez, el de levantarme más temprano, levantarme a las 5 de la mañana. El momento que me levanté y decidí, bueno, mañana me levanto a las 5 de la mañana. Me levanté a las 5 de la mañana y terminé levantándome a las 5 de la mañana y sentándome y diciendo, y bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después de esto? Y dije, bueno, en algún momento mi vida tiene que cambiar o tiene que mejorar si me levanto a las 5 de la mañana. Y me di cuenta que no era el hecho de levantarse a las 5 de la mañana, sino de qué vas a hacer en ese horario. Entonces así vas experimentando salidas, ¿no? Por ejemplo, para mejorar algunas situaciones de tu vida que, por ejemplo, para mí 5 de la mañana no tenía ningún sentido. Y que con el tiempo fui entendiendo por qué. Pero hasta entenderlo llevó un tiempo, ¿entiendes? Ahora sí, me levanto muy temprano y todo, pero ya tiene todo pero un sentido, tiene hacerla, un motivo. Hay un propósito ahí. Hay un propósito. Subyacente. Pero si yo no hubiera tomado la decisión, por ejemplo, y después de eso, de cierta manera, llega algún tipo de recompensa personal, pienso yo, no sé si es satisfacción la palabra, pero de decir, bueno, he adelantado mucho de mi día en esas 2 horas que he estado ahí. Que es una hora de alta productividad. Sí, que es exactamente, justamente las primeras horas de la mañana son muy, muy, muy productivas. En mi caso, algunas personas no se aplica eso porque son, por ejemplo, más nocturnas. Pero sí. Eso es un hábito. Sí, es mentira que tu cerebro sí. funciona mejor de noche. Exactamente, no hay tal. No existe. Es lo que yo también reflexionaba el otro día. Decía, bueno, esta persona que le gusta trabajar de noche posiblemente no tuvo en su infancia el famoso higiene del sueño. Entonces, ¿qué pasaba? Por ejemplo, tenía un televisor en su cuarto y se pasaba viendo hasta la 1, 2 de la mañana porque no tenía control de su padre, por ejemplo, porque quien te va a dar la higiene del sueño va a ser tu padre, tu madre y te va a dar tu dirección. Y al día siguiente llegaba cansado al colegio. Te digo desde niño, ¿no? En cambio, en mi situación fue diferente. Nosotros no teníamos una tele en el cuarto porque mi mamá decía a 9:30 todo el mundo a dormir y a las 10 estaba todo apagado y teníamos que dormir. Lo mejor que pudo hacer tu madre. Gracias, mamita. Entonces, la televisión es mucho estímulo. Sí, es para mucho un estímulo, niño. mucho estímulo. Nunca tiene que haber que un niño vea mucha televisión. Entonces, todas esas situaciones me hizo reflexionar y también decía eso, ¿no? Bueno, yo no soy una persona que se levanta de tan temprano porque también me hace recuerdo a mucho tiempo atrás en el de que por más de que duerma temprano, dormía temprano para ir al colegio, me costaba mucho levantarme. Entonces, vas modificando ciertas situaciones y como dijiste vos, vas modificando y cableando otras cosas. Sí. Entonces, si mi vida estaba de una cierta situación, la he forzado a mejorar
desde un punto de vista diferente que me hizo reflexionar que no era así como, por ejemplo, un video de YouTube te dice, 5 de la mañana es la solución para que haga... No. Ok, gracias. Sí, exactamente. No era así y me llevó a dar pasos más adelante, ¿entiendes? De una forma, no como te dice el manual, pero sí aprendiendo. Prueba, error. Sí, prueba, error. Pero es que eso es la vida al final del día, ¿no? El otro día yo conversaba con un cliente y él me decía... Perdón, lo último. Sí, sí, y eso es por favor. es probándose. Solo eso quería decir. Y eso es probándose. De eso se trata. Sí. Y justamente para cerrar esa idea, este cliente me decía, yo no me saboteo para hacer las cosas. Pero es porque, ¿cómo puedo confiar en alguien que se ha equivocado tanto? Me dijo. Y yo lo miro y le digo, ¿en quién más vas a confiar que en una persona que ha cometido todos los errores? ¿Quién ha aprendido más que una persona que se ha equivocado tanto? Y él se quedó pensando, ¿verdad, no? Entonces más bien agradecer que has cometido tantos errores, porque eso te ha dado una cantidad de conocimiento que ningún libro te lo va a dar, ¿no? Sí. Aprender de tu experiencia. El error agrega mucho, ¿no? Agrega muchísimo. Y las cosas malas son las que más enseñan, las cosas que duelen. Todos nos hemos preguntado alguna vez, ¿por qué me pasan estas cosas malas a mí, no? ¿Por qué ahora me tenía que pasar esta cosa mala? Pero alguna vez haces el ejercicio al contrario. ¿Alguna vez te preguntas por qué me está yendo bien ahora? ¿O qué hice yo para merecer estos momentos bonitos? No lo sé generalmente, ¿no? ¿O lo has hecho alguna vez? Normalmente nos enfocamos siempre en la negatividad, en las cosas negativas. Es que lo negativo duele. Uno puede ser incluso hasta exitoso, qué sé yo, en muchas cosas y hizo alguna cosa negativa y ya es lo peor, ¿entiendes? Ese es nuestro foco, ¿no? La mayoría de las personas se enfocan en... Bueno, el tipo fue intachable durante toda su vida, pero cometió un desliz, qué sé yo, algún error. Y ya está tachado. Y actualmente, por ejemplo, hay la tal cancelación por internet, ¿no? Que es otro tema, ¿no? Pero va relacionado al foco de que nos enfocamos justamente en eso, la parte negativa. Claro. Mira, y te quería hacer esta analogía en realidad, para hacerle entender igual a las personas por qué lo que duele nos enseña más. Y comparalo. ¿Qué dura más? ¿Qué dura más tiempo? ¿La sensación de una cortada que te cortes? ¿Ese dolor? ¿O un orgasmo? ¿Qué dura más tiempo? Claro, un dolor... Lo doloroso, pues. Lo placentero es corto, es efímero, es breve. El dolor puede ser mucho más prolongado. Un dolor de cabeza, un dolor de estómago. Pues es interminable a veces. Porque molesta. ¿Y qué pasa con lo que duele? Generalmente deja cicatriz. Y por eso es que nos enseña más. Porque nos enseña más tiempo. Porque lo experimentamos más tiempo. Porque deja una marca. Y esa marca tiene que recordarte qué fue lo que hiciste vos para estar en ese lugar y tener esa herida. Para no volver a cometer esos errores, ¿no? Ahora, ese proceso es difícil. Porque vos tenés que preguntarte. Vos estás pasando un mal momento, tenés que preguntarte, ok, no me está yendo bien ahora. Pero yo sé que puedo estar mejor. Pero tenés que preguntarte. No es solo eso. Tenés que preguntarte, ¿qué puedo aprender de este dolor? ¿Cómo me va a hacer mejor persona este dolor? Nietzsche decía que el sufrimiento... Ahora todo el mundo ha hecho el sufrimiento algo negativo. El sufrimiento es algo... Esto no quiere decir que vos tengas que buscar el sufrimiento o autoinfligirlo, ¿no? Pero el sufrimiento, decía Nietzsche, es algo que hace crecer al hombre. Porque cuando vos sufrís, ¿qué buscas? Sufrir menos. Entonces buscas soluciones para estar mejor. Pero tenés que hacer ese proceso introspectivo. Tenés que preguntarte, ¿qué puedo aprender de este dolor? ¿Cómo me va a fortalecer esto? Yo tengo una frase que dice, el mejor acero se forja en las condiciones más difíciles. ¿Cómo se forja el acero? Elevadas temperaturas, alta presión y golpes repetidos. Así se forja el mejor acero. Y lo mismo en la vida. Mientras más duro te pega la vida, más resistente te volvés. Sí. Entonces, pero tenés que aprender eso. Tenés que internalizar ese proceso. Tenés que saber el aporte del sufrimiento y el dolor a tu vida. Insisto, no te digo que andás buscando el dolor o el sufrir. Pero cuando vengan, porque vas a sufrir. Vas a sufrir por vos. Vas a sufrir por tu mascota. Vas a sufrir por tus seres queridos. Vas a sufrir por otra gente que sufre afuera, digamos.
que eso es empatía también. Entonces, entender que la vida es un camino de sufrimiento. Esto no me lo estoy inventando yo, ¿no? Esto lo dijo Buda antes de Jesucristo. Jesucristo, lo han dicho grandes pensadores, lo dijo Schopenhauer, los estoicos hablaban de esto también, del sufrimiento y el dolor. Entonces, es parte de la vida. Pero esa no es la excusa para decir, ¿para qué si voy a sufrir? No, pues esa es la excusa perfecta para decir, ok, como sabes que vas a sufrir, oye, sacarle el jugo a los momentos lindos, ¿no? Realmente disfrutarlos y estar presente. Y estar presente en lo malo también. Porque algo bueno te va a dejar eso malo. Te va a dejar aprendizaje, te va a dejar dolor. Y esto es un poco la parte filosófica. Podría hablarte de las neurociencias detrás de esto. Y de lo que sucede en tu estímulo. Porque si bien tu cuerpo son los receptores, la información se procesa en el cerebro. No vemos con los ojos, vemos con el cerebro en realidad. Porque es el cerebro el que procesa esa información que entra. Lo mismo con el tacto. Hay gente que no tiene tacto. ¿Por qué? Porque tiene muertos esos receptores en el cerebro, no en la piel. La gente que sufre una embolia, por ejemplo, y que pierda la sensibilidad, no sé, de todo su brazo derecho. No es porque el brazo derecho está muerto, no, es porque los receptores en el cerebro, porque ese tejido en el cerebro está muerto. Sí. Entonces, bueno, podemos hablar 7 días de esto. No quiero extenderme tanto porque se va a aburrir aquí la gente. Excelente, brother. Oye, no pido consejos, solo pido palabras. Algunas palabras para las personas que te escuchan. Bueno, ya hemos dejado un montón de conocimiento, un montón Espero que sí. Sí, sin duda. Y experiencias de vida y todo eso, pero algunas palabras para las personas que te ven aquí. Bueno, que estén mejor, ¿no? Que busquen estar mejor, que busquen caminar siempre hacia adelante. Total, esta frase no es mía, no sé quién la dijo. Si ya estás atravesando el infierno, lo mejor que puedes seguir haciendo es seguir caminando hacia adelante. Y ya yo le puedo añadir, si querés, también descansar, ¿no? Descansar. Pero no es mucho tiempo porque te vas a quemar. Entonces, hay que caminar siempre hacia adelante, hermano. Muevan su horizonte. Busquen estar mejor. Porque no siempre se puede estar bien, pero siempre se puede estar mejor. Si ustedes no sienten que pueden solos, busquen ayuda. Y no les digo necesariamente busquen un profesional. Si realmente ya no tienen a quién más acudir, busquen un profesional. Si no, conversen con alguien, conversen con sus amigos. Y si no le encuentran ayuda afuera, búsquenla adentro. Porque al final, todo el amor que necesitas está aquí, viejo, adentro. No lo digo desde una postura egoísta, ¿no? Sino para entender, como les decía, que vos sos la única persona con la que vas a contar hasta el final de tus días. Porque la única persona que va a estar echada ahí con vos sos vos. Dicen que los hijos son prestados, ¿no? Y se entiende, porque los hijos son personas que tienen otra vida. Tus padres quizás ya no estén, o tal vez sí estén. Un padre generalmente siempre va a estar ahí para un hijo. Pero al final la única persona que va a estar en tu último respiro sos vos. Sos vos quien va a experimentar ese último momento. Entonces, preocupate por esa persona. Ocupate de esa persona. Ocupate de que esa persona esté mejor. Porque es la única persona con la que realmente contás. Entonces, creo que eso, hermano. Oye, muchas gracias, viejo. Creo que ha sido... por favor, viejo. O sea, cada invitado que ha venido siempre nos ha dejado mucho que aprender. Pero creo que este ha sido uno de los más profundos. Yo te digo profundos por el pensamiento que engloba psicología, que engloba filosofía, que engloba neurología, que engloba un montón de cosas que sí te llevan a reflexionar mucho. Entonces, muchas gracias, viejo. Gracias a vos, querido Diego, por la invitación. Para mí ha sido una linda conversación. De hecho, ha sido como estar charlando nosotros. No, sin duda. Entonces, pero se siente... Tiene un dulce adicional por sentir que tal vez esto le pueda llegar a algunas personas y de alguna manera ayudarles a estar mejor, ¿no? Ese es el propósito de este momento. Ese es el propósito de este momento. Muchas Ese gracias. Es mi propósito. Gracias a vos, hermano. Gracias a las personas que nos ven y nos escuchan. Eso sería todo por hoy, mis queridos amigos. Entonces, nos vemos en un próximo capítulo aquí en el podcast de Probándose. Saludos. Abrazo.